Bienvenidos al podcast realizado por el grupo número 2. Los integrantes a participar en este podcast son Lady Pamela Pazarrosa, Estefania Aguilar Mandamiento, Fernando Aica Patiño, Sheila Georgia Castillo Achata, Micaela Pinto Temoche y quien les habla, Johan Arias Caxi. El día de hoy hablaremos sobre un asesino múltiple, más conocido como el Ángel de la Muerte. Hablaremos sobre Carlos Robledo Puch. Carlos Eduardo Robledo Puch nació el 22 de enero de 1952 en Buenos Aires, Argentina. Fue un asesino múltiple y muy temido en su país por los delitos que él había cometido. Fueron más de 20 sus víctimas. Sus padres eran Víctor Robledo y su madre era Josefa Puch. Su padre era un empleado y su madre pasaba el tiempo con él, iba con él a misa y asimismo tocaban piano. Pero repentinamente se dieron cuenta del cambio de actitud que estaba teniendo su hijo, de rebeldía y agresividad, donde empezó a juntarse con las malas juntas de su barrio. Robledo cometió como 11 asesinatos más, robos, intentos de violaciones, raptos, homicidios y entre otros crímenes. Robledo inició como tal su carrera delictiva a temprana edad robando una moto y entre el año 1971 y febrero de 1972 llevó a cabo diversos asesinatos junto a su cómplice. Uno de los primeros hechos que cometió fue asesinar a un empleado de una tienda y posteriormente abusar de la esposa de él. Después robó en supermercados, volvió a cometer asesinatos, raptó a una joven y asimismo abusó de ella y la asesinó. Y como esta joven hubieron otras más. Tuvo dos cómplices, ¿no? Uno de ellos fue Héctor Somoza, a quien también mató. Este joven Robledo mató a sus dos cómplices de cierta manera, a ambos, en diferentes ocasiones. Es importante mencionar cómo cuando fue capturado debido al último asesinato que cometió al asesinar a uno de sus cómplices, fue detenido por la policía y capturado. Y posterior a ello fue arrestado y fue sentenciado a prisión, en el cual al pasar un año, este se escapó por 64 horas y fue capturado el 8 de julio de 1973. Robledo fue enjuiciado y también fue condenado a prisión perpetua, pero en dos oportunidades él ha pedido una libertad condicional, las cuales han sido denegadas. Actualmente pues sigue pagando su condena por los delitos que ha cometido. La trayectoria delictiva del conocido Ángel de la Muerte es extensa, pero quisiera relatarles dos casos de dos de sus víctimas. La primera es Virginia Rodríguez. Ella era una prostituta que fue interceptada por Robledo y por Ibáñez y fue obligada a tener relaciones con Ibáñez. Luego del acto, la víctima prosiguió a retirarse, pero Ibáñez la ultrajó y finalmente falleció debido a 5 disparos que fueron interceptados por diversas partes de su cuerpo. El siguiente caso es el de Ana María Nibardo, quien era una modelo que después de reunirse con su novio decidió caminar sola por las calles y fue justo en el momento en el que es interceptada por Robledo e Ibáñez. La llevan al mismo lugar donde iba a ser asesinada, pero gracias a sus conocimientos por artes marciales no fue abusada sexualmente, pero luego de lograrse retirar del auto, ella es asesinada con 7 disparos en diferentes partes del cuerpo y aparte de ello le destrozaron completamente la mano derecha. Bueno, también cabe señalar de que Robledo es constantemente confuso a la hora de dar sus veredictos con respecto a sus asesinatos. Él comienza afirmando de que Ibáñez lo obligó a causar todos estos asesinatos y después él mismo se echa la responsabilidad y dice que él los cometió siendo consciente de ello. Bueno, al pasar de los años, un perito criminalístico llamado Osvaldo Laffer ha estudiado el caso varias veces, más de 25, y asume que el Robledo ha matado a más de 20 personas.
Perfil criminológico. Bueno, Puig era un hombre con personalidad anormal, psicótica, con componentes perversos, históricos, paranoides, entre otros aspectos, siendo algunas de las actitudes y emociones que tomaba al cometer dichas tragedias. Hay que aclarar que no era un asesino serial, ya que el asesino serial mata porque era su deseo máximo, su eyaculación, se llevaba algún tipo de cosa material de la víctima como trofeo. En cambio, Puig mataba por una cuestión utilitaria. Robledo en su actividad criminal no tiene un objetivo central en el robo ni en el sexo, sino que más bien fue la muerte su objetivo primario. Asimismo, en cuanto a su perfil criminal, Robledo Puig ha cometido todos estos hechos en un territorio determinado. Eso significa que no ha elegido a sus víctimas ni las ha escogido. Como también se da en el hecho del cadáver, tampoco trató de evitar ni borrar cualquier tipo de evidencia, rastro o huella. Robledo menciona que no muestra ningún tipo de trastorno patológico, como también los autores mencionan que parece un sujeto que vive como un extraño dentro de una sociedad, como si permaneciera en otro mundo. Según su perfil psicológico, Carlos Robledo es considerado como un narcisista perteneciente a los psicópatas desalmados. Existen 4 teorías desarrolladas por especialistas para deducir exactamente lo que le llevaba a asesinar de una manera tan cruel. La primera es el de asesinar por miedo a ser descubierto. Carlos Robledo tenía un gran número de guardias de seguridad dentro de sus víctimas. Existía la posibilidad que los asesinara para evitar ser descubierto. Esta teoría al principio fue aceptada, pero luego descartada, ya que la gran mayoría de sus víctimas eran mujeres. La segunda teoría nos menciona sobre el de asesinar por piedad. Robledo mencionaba que a todos los que mató les hizo un bien, ya que él consideraba que es mejor estar muerto a que no tener ninguna esperanza en la vida. La tercera teoría es el de culpar a la alineación de los planetas. Los astrólogos mencionan que el ser de signo Capricornio y haber nacido el 19 de enero de 1952, donde hubo una infausta posición entre los planetas Saturno y Urano, que son planetas maléficos, Robledo había adquirido una personalidad fría y asesina. Finalmente encontramos a la cuarta teoría, que es el de asesinar por falta de amor familiar. Esta teoría se descartó, ya que su madre siempre se demostraba ser una persona cariñosa y que daba oportunidades a su hijo para que se reintegre a la sociedad. Existen varias teorías, varias hipótesis sobre qué motivaciones llevaron a Robledo a cometer varios homicidios, pero la teoría más aceptada es que fue un psicópata impulsivo. Soy Fernando Aika y continuando con la exposición y el análisis de Karen Horney, se menciona que luego de varios análisis se determinó que su lado maligno no le estaba bloqueando de la nada, fue un proceso de su infancia. Él demostró tener una personalidad psicópata que hace sufrir a su entorno, pero no a su propia persona. Carlos Puig nunca fue un niño sobreprotegido ni criado en una familia violenta. Él parecía tener un padre frío y tranquilo, muy familiar y sin adicciones. Sus asesinatos fueron inconclusos durante mucho tiempo porque no había pruebas para acusar a nadie. Él no mataba por diversión, sino que lo hacía por utilidad y prevención. Entonces de esa manera se sentía en control y tenía el poder de planear su escape. La respuesta de Horney es la llamada indiferencia paterna, o como ella le llamaba, la maldad básica, o una falta de calidez y afecto durante la infancia. Hay que saber que incluso una paliza ocasional en la niñez puede superarse siempre y cuando el niño se sienta aceptado y querido. Para finalizar, Horney observó que los niños responden no con pasividad y debilidad ante la indiferencia paternal, tal y como nosotros creíamos, sino que lo hacen con rabia, respuesta que la autora describe como la hostilidad básica. El hecho de frustrarse conlleva una respuesta primera de un esfuerzo por protestar la injusticia. Gracias. Bien, ¿qué hay con su liberación? ¿Por qué no se le deja libre? Una de las razones es debido a que Robledo no pareciera estar listo para ser dejado en libertad, evidenciando en las respuestas que este mismo brindó a los psicólogos dentro del centro durante las entrevistas. Es así que no se evidencia cambio alguno en el actuar de Robledo y por lo tanto se le niega a darle su libertad.
Es aquí donde no se evidencia, ¿no?, a cambio alguno, y se plantea la pregunta del por qué aún no está preparado para reintegrarse a la sociedad, en qué está fallando el sistema penal y por qué Robledo Puig deberá de pasar más tiempo allí. En este caso, Carlos Robledo Puig no sería el primero en ser parte de este porcentaje de reos que cumplieron sus condenas largas en prisión y aún así están sobrepasando los años que deberían estar en estas. Es preciso preguntarse que por qué está fallando el sistema penal y por qué los individuos no pueden reintegrarse a la sociedad. En este caso, por qué Robledo Puig no puede reintegrarse a la sociedad. Podemos señalar que existe un fallo en el sistema carcelario y también un eficaz tratamiento para la reinserción y la reintegración de este mismo, y de que la sociedad considera aún como amenaza a Robledo Puig, y es por ello que aún no puede reintegrarse a la sociedad. Además que lo consideran que la sociedad está más segura mientras él siga permaneciendo dentro de la cárcel, ya que no está preparado para salir. Es así que también habría que evaluar los fallos de estos tratamientos para postular reformas y mejorar el modo y el planteamiento de su reinserción a la sociedad.